Quizás esto te resulte familiar. Estamos en una conversación, en un examen o en cualquier situación y de pronto se nos olvida una palabra. Empezamos a sentir de que la conocemos, pero no podemos acceder a ella. A esto lo conocemos como el fenómeno de la punta de la lengua. Imagina que estás sentado delante de la televisión viendo un concurso sobre cultura general y aparece una pregunta sobre algo que sabes. Realmente sabes la respuesta, pero te es imposible acceder a ella. Tienes la sensación de saberla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no puedes recordarla? Lo que ocurre es que se ha producido un bloqueo en la recuperación del recuerdo. Esto es llamado fenómeno de la punta de la lengua o también conocido como FPDL por sus iniciales. Inicialmente fue estudiado por Brown y McNeil en 1966. Ellos idearon un experimento basado en la presentación de palabras poco frecuentes en la que los participantes daban como respuesta 3 opciones. La conocían, no la conocían y la conocían pero no se les venía a la cabeza. El PDL ha sido estudiado en múltiples estudios utilizando básicamente el modelo de B&M, analizando 3 aspectos: incidencia, conocimiento parcial de la palabra adjetivo y la resolución. Hay muchas definiciones para este fenómeno. Por ejemplo, tenemos a William James, que lo define como una falla al recordar una palabra ya conocida. Dentro de las implicaciones del descubrimiento de la palabra encontramos 3 tipos de códigos: ortográfico, fonológico y semántico. El código ortográfico hace referencia a la recuperación de la palabra por recordar las letras inicial o final de esas, como también por el número de sílabas de la palabra. El código fonológico se da cuando la persona recupera la palabra debido a un sonido similar con otra. Y el código semántico se utiliza al recordar el significado similar de otra palabra. El modelo propuesto por Atkinson y Shiffrin es una hipótesis sobre cómo funciona el almacenamiento de recuerdos en el cerebro. Según estos autores, existen 3 tipos de memoria. Primero, un registro sensorial, donde la información de tipo sensorial pasa a formar parte de la memoria a corto plazo. Esta, también denominada memoria de trabajo, recibe los datos de tipo sensorial y también datos de la memoria a largo plazo, la cual almacena datos de forma permanente. El modelo propuesto por Baddeley y Hitch acerca de la memoria operativa nos habla que esta está compuesta de 4 componentes: el ejecutivo central, la agenda visoespacial, el almacén episódico y el bucle fonológico. Baddeley y Hitch describieron la existencia de un sistema de control atencional que denominaron ejecutivo central. Su función principal es asignar los recursos atencionales a las tareas que estamos realizando. Por otro lado, el bucle fonológico retiene la información verbal en formato acústico de forma temporal. El tercer componente es la agenda visoespacial. Sus características son similares a las del bucle fonológico, difiriendo básicamente en que maneja información visual en lugar de sonora. Las investigaciones sugieren que el cerebro podría procesar separado la información visual. Por último, tenemos el buffer o almacén episódico. Desde un punto de vista teórico, se asocia con las funciones ejecutivas propias del lóbulo frontal del cerebro. El modelo de Logogen nos explica cómo los humanos pueden comprender las palabras, ya sean habladas o escritas, a través de unidades llamadas logogenes. Estos son un gran número de reconocimiento especializadas, cada uno con la capacidad de reconocer una palabra específica. En cuanto a la prueba, consta de 5 conceptos, los cuales están divididos a su vez en 5 partes, que son nombres de comunes, nombres abstractos, nombres de lugar, personajes ilustres y también lo que son adjetivos o verbos.
Las formas de respuesta están dadas por tres partes: conozco la palabra, no conozco la palabra y lo que sería propiamente el fenómeno de la punta de la lengua, los cuales serían información de código semántico, información de código ortográfico e información de código ortográfico. La aplicación de la prueba se hizo a 48 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la carrera de Psicología, cuyas edades oscilaban entre 18 a 25 años. Continuando con los resultados, tenemos la participación del 54% de varones y 46% de mujeres. En cuanto a la edad de los participantes, tenemos que en el caso de las mujeres una mayor incidencia en la edad de 25 años con 45%. En el caso de los varones, también presentamos un mayor porcentaje en la edad de 20 años con un 50%. En cuanto a los resultados de la prueba del fenómeno de la punta de la lengua, tenemos que el 47% conocía la palabra, el 34% no conocía la palabra y aquellos que se encontraban dentro del fenómeno de la punta de la lengua, tenemos que en el código ortográfico un 6%, en el código fonológico un 3% y en el código semántico un 10%. En el caso de los varones, tenemos que aquellos que conocían la palabra un 49%, aquellos que no conocían la palabra un 33%, aquellos que se encontraban dentro del fenómeno de la punta de la lengua, tenemos que en el código ortográfico un 6%, en el código fonológico un 3% y en el código semántico un 9%. En el caso de las mujeres, tenemos que el 46% conocía la palabra, el 34% no conocía la palabra y aquellas que se encontraban dentro del fenómeno de la punta de la lengua, tenemos que el código ortográfico un 6%, el código fonológico un 3% y el código semántico un 11%. Realizamos la prueba del fenómeno de la punta de la lengua a la señora Ana María Coelho, una señora de la tercera edad de 72 años. Al ser una persona de tercera edad, la cantidad de preguntas fueron resumidas a 15, así disminuir el cansancio de la participante. Se realizaron 15 preguntas a la señora Ana María, 3 de cada clasificación mencionadas anteriormente. Situación difícil o comprometida, que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas debe escoger, porque ambas son igualmente buenas o malas. Explícame. No, vuelve a decir. Situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de elegir y no sabes cuál de ellas escoger. La palabra sería... escoger la palabra. Tienes varias opciones y no sabes cuál de ellas dos escoger. ¿Cómo poner la palabra? Sería todo. ¿Qué recuerdas de esa palabra? Iniciaba con un sonido similar. Estaría la palabra. El resultado final obtenido nos da que el 20% de las preguntas elaboradas fueron respondidas bajo el fenómeno de la punta de la lengua. Los estudiantes no presentan una alta proporción del fenómeno de la punta de la lengua.
Esto se debe a que diversas investigaciones concluyen que usamos consciente y estratégicamente los códigos formados en la memoria del trabajo, agenda visoespacial, bucle fonológico y almacén episodio. Otra razón está basada en el modelo de Logogen, Morton, 1982. La información activa los Logogen y esto se relaciona con otros que comparten sus mismas características para poder superar el umbral de reconocimiento del Logogen que ocasiona el reconocimiento de la palabra. En comparación con las personas de la tercera edad, Burker y Mylor en 1996, el fenómeno de la punta de la lengua se vuelve significativo a partir de los 70 años. En un estudio realizado por Facal y Álvarez en el 2006, informan que los jóvenes resuelven el fenómeno de la punta de la lengua en un corto periodo de tiempo, mientras que las personas mayores de 70 años necesitan un facilitador fonológico. Y para culminar nuestro trabajo, hemos llegado a las conclusiones de que los resultados de la prueba comprueban la teoría de Brown, McNeil y estudios posteriores. También se comprueba la teoría de Burker al sostener que los nombres propios resultan más complicados en recordar, por presentar un referente único. Además, implica una mayor demanda de recursos de procesamiento. Finalmente, que los resultados pueden inducir posteriores estudios que expliquen las razones por las que recurren a un código específico.